Hola, muchas gracias por ver este video. Si te gustó el contenido, por favor dale like y suscríbete a nuestro canal. Si querés colaborar con nuestra producción, puedes donar abajo por Mercado Pago o PayPal. Este canal se sostiene gracias a las donaciones que nos dan gente como ustedes. Muchos éxitos en la cursada y muy buenas vibras desde acá. Bien, vamos a ver en estos casos el caso siguiente. Fíjense cómo está definida esta transformación. En este caso vamos a tener el conjunto O, ¿sí? Que vamos a tener en este caso, ahora les explico qué quiere decir esta nomenclatura, son dos transformaciones, una que se llama R sub tita, ¿sí? Y otra que en este caso se llama S sub tita, que son dos transformaciones que van a estar basadas en un tita constante perteneciente a los números reales, ¿sí? Incluido en L de R al cuadrado, que es el conjunto de todas las transformaciones que van a ir de R2 en R2, ¿sí? Que van a estar definidas por distintas matrices. Vamos a arrancar con la primera, en este caso la matriz R en función de tita, que es una transformación, ¿sí? De un vector de dos coordenadas en x1 x2, que acá lo que va a ocurrir es que la matriz de transformadas nos va a quedar como coseno de tita menos seno de tita, seno de tita, coseno de tita, ¿no? Todo esto por x sub 1, x sub 2. ¿Sí? Esa sería la idea. Entonces, en este caso, nosotros lo que vamos a ver es lo siguiente. Vamos a aplicar un ejemplo para el caso de que el ángulo en cuestión sea pi sobre 3. ¿Cómo nos va a quedar esta matriz? Bueno, por empezar, nosotros tenemos que calcular cuánto nos queda coseno de pi sobre 3, que en este caso nos va a quedar como un medio, y cuánto nos queda seno de pi sobre 3, que en este caso nos va a quedar como raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces, en este sentido, una vez que tenemos esos datos, lo que nos piden es hallar y graficar la imagen de la base canónica de R2 por esta matriz y ver qué significado geométrico tiene. Entonces, la base canónica de R2 va a estar dada por los dos versores fundamentales conocidos por todos, que en este caso son el 1, 0 y el 0, 1. ¿Qué es lo que hay que hacer en estos casos? Hay que multiplicar los dos versores por esta matriz de transformadas y ver cuál es el vector de cada imagen. ¿De acuerdo? Obviamente armando la matriz como corresponde en este caso. Entonces fíjense, vamos a tener, supongamos, la transformada del 1, 0, que en este caso es R de pi sobre 3, la rotación en pi sobre 3 de, en este caso el 1, 0, que es multiplicar esta matriz. Fíjense, si la completamos, que nos queda un medio menos raíz de 3 sobre 2, raíz de 3 sobre 2 y un medio. Todo esto por 1, 0. Fíjense, si hacemos las cuentas, acá nos va a quedar 1 por un medio más 0 por raíz de 3 medios, que esto nos queda como un medio. 1 por raíz de 3 medios más 0 por un medio, que esto nos queda como raíz de 3 medios. ¿De acuerdo? Y ahora vamos a tener la transformada del 0, 1, que en este caso nos va a quedar como R de pi sobre 3 de 0, 1. Vamos a tener, fíjense, un medio menos raíz de 3 medios, raíz de 3 medios, la misma matriz que está arriba, pero ahora aplicada con el 0, 1. Entonces acá vamos a tener lo mismo, ¿verdad? 0 para la primera componente, 1 para la segunda componente y lo mismo para la segunda parte, o sea que esto nos va a quedar como menos raíz de 3 medios, un medio. ¿Sí? Vamos a graficar esto para que se entienda mejor de dónde viene este resultado. Fíjense. En este caso, ambos vectores, tanto los de la base canónica como los de la imagen, si ustedes se fijan, tienen norma 1. O sea que pertenecen
al círculo de radio 1 y centro 0, 0, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener, por ejemplo, fíjense, supongamos en este caso tenemos 1, menos 1, vamos a estirar un poquito más el eje acá, y este sería más o menos la circunferencia donde está ubicado nuestros vectores, ¿no? Vamos a arrancar por el primero, que es el primer versor, que es el 1, 0. Acá nosotros habíamos dicho que la transformada del 1, 0 nos había quedado como 1 medio raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces 1 medio está por acá, raíz de 3 medios está un poquito más arriba, pero en cuestión, acá tendría que estar, ¿no? Entonces en cuestión, este sería la transformada del 1, 0. ¿Qué es lo que tiene en común este vector? Fíjense, supongamos que sacamos el ángulo de este vector. Entonces, para el ángulo tendríamos que pensar en algún tipo de relación trigonométrica entre la componente en X y la componente en Y. De manera tal de que podamos sacarlo sin problema. Entonces, fíjense, ¿qué es la tangente de ese ángulo? Es la componente en Y, que es raíz de 3 sobre 2, dividido la tangente, la componente en X, que es 1 medio, ¿no? Entonces, en este caso, 2 con 2 se va y nos queda raíz de 3. Y por lo tanto, para despejar θ, hay que calcular el arco tangente de este valor, que es raíz de 3. Y esto en radianes nos queda como pi sobre 3. Entonces, fíjense que, ¿qué es lo que se produjo? Sobre este vector, una rotación en el sentido antihorario, o sea, contra el sentido de giro de las agujas del reloj, de una magnitud de pi sobre 3. Eso fue lo que hizo esta matriz como imagen al ser multiplicada por el vector en cuestión. Vamos a ver qué es lo que ocurre con el otro vector de la base canónica, que en este caso es el 0,1, que lo estoy poniendo acá en azul. Hemos dicho que la transformada del 0,1, en este caso nos había quedado como menos raíz de 3 medios, 1 medio. Entonces vamos a tener, fíjense, 1 medio acá, menos raíz de 3 medios, y este vector sería la transformada del 0,1 con estas coordenadas, ¿no? También sufrió un giro de pi sobre 3 grados en el sentido antihorario. O sea, este es el efecto que provoca la matriz, ¿sí? Sea cual sea el vector de R2 que estemos calculando. ¿Sí? Fíjense ahora si hacemos lo mismo, pero para la otra matriz, la S, que vamos a ver cuál es. La idea sería la siguiente. Nosotros vamos a tener una base nueva, que la base nueva va a estar generada por dos vectores, a saber, raíz de 3 medios, 1 medio, que es el primer vector, y el segundo que nos queda, menos 1 medio, raíz de 3 medios. Este sería el segundo vector de la base. Y lo que hay que buscar es la transformada de cada uno de estos vectores por S de pi sobre 3, ¿no? Recordemos que es la matriz S sub θ, ¿no? Por las dudas, en función de x1, x2. Esto nos va a quedar, fíjense, vamos a tener coseno de θ, seno de θ, menos coseno de θ, seno de θ. Y en este caso, lo que nos piden es de vuelta aplicar esta transformación, pero con el ángulo de pi sobre 3. O sea que hay que repetir ese procedimiento acá también. Vamos a hacerlo, ¿no? Recordemos, habíamos tenido coseno de pi sobre 3, que nos había quedado 1 medio, seno de pi sobre 3, que nos había quedado raíz de 3 medios. Por lo tanto, vamos a tener S en función de pi sobre 3, que esto nos va a quedar, ¿no? Todo esto en función de x1, x2. Vamos a tener 1 medio, raíz de 3 medios, idem acá y acá menos 1 medio. Todo esto por x1, x2. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Ahora vamos a aplicar la imagen de la base que nos habían pedido. ¿Sí? Vamos a ver la transformada del primero, que sería raíz de 3 medios, 1 medio. Esto es, ponemos la matriz.
y vamos a ver cuánto nos queda, ¿no? Fíjense. 1 medio por raíz de 3 medios es raíz de 3 cuartos. Porque es raíz de 3 por 1, raíz de 3, 2 por 2, 4. Raíz de 3 medios por 1 medio es lo mismo, raíz de 3 cuartos. O sea que en este caso sigue quedando como raíz de 3 medios. Correcto. Fíjense, volvemos a chequear, pero fíjense que la cuenta da lo mismo en cada caso. Es como si sumáramos la mitad de raíz de 3 medios más la mitad de raíz de 3 medios, que nos da de vuelta raíz de 3 medios. Y en la segunda tenemos raíz de 3 medios por raíz de 3 medios es 3 cuartos menos 1 cuarto. O sea, tendríamos 2 cuartos, que es 1 medio. ¿Sí? Fíjense acá, coincidentemente el vector quedó igual. Y ahora la transformada del próximo, que en este caso nos va a quedar menos 1 medio, raíz de 3 medios. Volvemos a poner la matriz. Ok, entonces vamos a tener menos 1 cuarto, menos 1 medio por 1 medio es menos 1 cuarto, más 3 cuartos, menos 1 cuarto más 3 cuartos es 2 cuartos, que es 1 medio. Y ahora, en este caso vamos a tener menos raíz de 3 cuartos, menos raíz de 3 cuartos, entonces tendríamos menos raíz de 3 medios. ¿Sí? Eso es lo que está ocurriendo en este caso. Entonces, pensemos en el significado geométrico que tiene esta transformación. Tenemos que volver a dibujar, ¿sí?, los ejes y tratar de ver, más o menos, si no tiene que ser un dibujo muy exacto, pero para tratar de entender cuál fue la transformación que sufrimos, ¿no? Vamos a poner uno un poco más cerca. Entonces estamos en la circunferencia de radio 1, centro 0, 0, ¿de acuerdo? Bien. Fíjense el primero, raíz de 3 medios, 1 medio. Entonces tenemos el 1 medio acá. Este sería el primer vector. Pero fíjense ustedes que la transformada da sobre sí mismo. No hay cambios. Ok, en este caso no hay cambios. Pero, ¿qué pasa cuando vamos al otro? Supongamos este, ¿no? Menos 1 medio. Y el vector sería este otro. Bueno, acá, fíjense que directamente el efecto, a grosso modo, de la multiplicación es multiplicar por menos 1 las dos componentes de las dos matrices, digamos, del vector. O sea, pasaríamos a tener 1 medio y menos raíz de 3 medios, o sea que sería como el vector contrario, de alguna forma. O sea, este es el menos 1 medio, raíz de 3 medios, y este es la imagen del mismo, ¿de acuerdo? Eso sería lo que está ocurriendo. Y acá vector e imagen coinciden. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Si nosotros nos ponemos a pensar, este vector tiene un ángulo de pi sobre 3. ¿Sí? O sea, este vector, el raíz de 3 medios 1 medio, si nosotros nos fijamos en el ángulo, que es el arco tangente, mismo razonamiento que hicimos antes, ¿sí?, de la componente en y sobre la componente en x. ¿De acuerdo? Entonces, en este caso, la componente en y nos va a quedar 1 medio sobre raíz de 3 medios. ¿Sí? Entonces, en este caso, vamos a tener arco tangente de 1 sobre raíz de 3. Ese ángulo en este caso nos está dando pi sobre 6. Correcto. En el otro caso, por ejemplo acá, ¿sí?, este ángulo que es pi sobre 6, acá sería este ángulo pi sobre 6 para el otro vector. Fíjense que las componentes son exactamente las mismas. Entonces, un efecto que podría tener esta matriz sería el siguiente, fíjense. Nosotros, aparte de otra cosa, estos dos vectores son ortogonales entre sí, ¿sí? Este y este, el raíz de 3 medios, 1 medio, y el menos 1 medio raíz de 3 medios son ortogonales entre sí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aplicamos la transformación sobre un vector que está ubicado, ¿sí?,
Sobre la línea de, digamos, de simetría, el vector queda igual. Fíjense la transformada de esto. Por otro lado, si hacemos la imagen de un vector que es perpendicular a esa línea, nos queda exactamente la transformada del vector anterior es menos el vector original. Fíjense, ¿no? Pues esto nos va a quedar como un medio menos raíz de 3 medios. Entonces es el opuesto. Entonces, el efecto que tiene esta matriz es reflejar a través de, digamos, de este eje, que tiene una inclinación de pi sobre 6 respecto del eje X. Pero, para verlo de otra forma, ¿qué inclinación tendría más sentido con respecto al ángulo de pi sobre 3? ¿No? Bueno, el ángulo de pi sobre 3, para entenderlo de una forma mejor, pi sobre 3 en este caso es el ángulo respecto del eje Y. ¿Sí? Entonces, en este sentido, ¿sí? Sería qué tanto nos inclinamos respecto del eje Y la simetría de, o la transformada sería la simetría de un vector respecto de este eje, que en este caso, este ángulo puede ser de pi sobre 6 respecto del eje X o de pi sobre 3 respecto del eje Y en este caso estamos hablando del semieje X positivo, semieje Y positivo. Es una forma de interpretar el resultado, ¿sí? Más o menos, pero no es equivocada, digamos, podría no ser la única, pero digamos, alcanza para lo que necesitamos nosotros, ¿de acuerdo? Después fíjense lo que nos pide en el caso C, que acá lo que pide es hallar y graficar la imagen de la base canónica de r cuadrado por r θ y explicar el significado geométrico de esa acción. Es decir, en este caso, nosotros recordemos que habíamos hablado de que r θ en función de x1 x2 es una transformada, vuelvo a copiar la matriz, pero para que se entienda, ¿no? Coseno de θ menos seno de θ, y en este caso vamos a tener seno de θ coseno de θ. Y lo que va a provocar esta matriz, recuerden que es una rotación en sentido antihorario de grado θ de cada vector que nosotros tengamos. Entonces, por ejemplo, si hacemos la transformada del primer vector de la base canónica, que es el 1, 0, fíjense cómo nos quedaría esto, ¿no? Si lo multiplicamos acá, esto nos va a quedar como coseno de θ, seno de θ, ¿de acuerdo? Y si hacemos la de imagen del 0, 1, o sea, la misma matriz, ¿no? Esta parte queda exactamente igual. Pero acá vamos a tener menos seno de θ coseno de θ. Con lo cual, la transformada de nuestra base canónica E de R2, recuerden que la base canónica estaba formada por el 1, 0 y el 0, 1, que eran los vectores que habíamos escrito al principio. Esto va a estar formada por coseno de θ, seno de θ, que es el primer vector, y el segundo que es menos seno de θ, coseno de θ. Claramente que estos dos vectores son perpendiculares entre sí, porque fíjense, si ustedes hacen el producto escalar entre los dos, les va a dar 0. Entonces estos vectores, no importa el ángulo, ¿sí? A nivel general, si estamos en, fíjense, si nosotros estamos en R2, a nivel general van a ser dos vectores con una orientación θ determinada. Supongamos que θ está entre 0 y 2π, ¿no? Entonces, entre 0 y π, por ejemplo. Entonces acá tenemos el primer vector, llamémosle B1, que en este caso va a ser coseno de θ, seno de θ, y luego, acto seguido, tenemos B2, que es este, ¿no? Menos seno de θ, coseno de θ, ¿de acuerdo? Bueno, y ambos obviamente están 90 grados entre sí. Y esta inclinación puede ser la que ustedes prefieran, ¿de acuerdo? O sea, no hay digamos, demasiada vuelta ahí. Fíjense lo siguiente, porque después, acá en base a esto, hay que calcular la imagen de otra base distinta. Vamos a ver. A esta base llamémosle B2, que es una base que está formada por los siguientes vectores. Coseno de θ sobre 2, seno de θ sobre 2. Este sería el primer vector, y el segundo, que esto nos va a quedar como menos seno de θ sobre 2, coseno de θ sobre 2.
¿De acuerdo? Entonces hay que fijarnos que sea una base de R2, primera cuestión. Entonces, para que sea base, tiene que ser, por lo menos, tiene que tener dimensión del su espacio que va a abarcar, que en este caso es R2, tiene que tener dimensión 2, y los vectores a su vez tienen que ser linealmente independientes. Entonces, en este caso, llamémosle a este B sub 1, y llamémosle a este B sub 2. Entonces, el postulado de independencia lineal y por ende de base, en este caso, dice que si B2 es base, cumple los dos criterios. Por un lado, que su dimensión tiene que ser 2, base de R2, ¿no? Acá aclaro por las dudas. Y por lo tanto, B1 y B2 son LI. Esto quiere decir que yo tomo dos escalares, A perteneciente a los reales y B perteneciente a los reales, y combino linealmente estos dos, es decir, hago A por B1 más B por B2, y la única forma de que me dé el 0, ¿sí?, es que A y B sean 0 los dos. Esta es la definición clásica de independencia lineal base que ya venimos trabajando en este tipo de ejercicios. Les recomiendo que, si lo quieren repasar, vean videos anteriores del tema porque está todo detallado ahí. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Entonces hay que probar que efectivamente la única combinación para que esto sea 0 es justamente el 0. Vamos a probarlo, ¿no? Vamos a reemplazar. Fíjense. En este caso, esta parte puede ser un poco operativa, pero bueno, no queda otra. O sea, las dos ecuaciones nos deberían dar 0. ¿De acuerdo? Entonces vamos a tener, fíjense, A por coseno de tita sobre 2 menos B por seno de tita sobre 2 es igual a 0. Y después vamos a tener A por seno de tita sobre 2 más B por coseno de tita sobre 2 es igual a 0. Una forma de sacar esto sería despejar, por ejemplo, seno en función del resto de las variables y de hacer sustitución. Se me ocurre, ¿no? Digamos, porque hay varias maneras de sacarlo, pero pongamos que lo hacemos así. Vamos a tomar la primera ecuación, despejar coseno de tita sobre 2. Entonces vamos a tener A por coseno de tita sobre 2 es igual a B por seno de tita sobre 2. Por ejemplo, A nos va a quedar como B por seno de tita sobre 2 sobre coseno de tita sobre 2. Vamos a reemplazarlo acá. Entonces vamos a tener B por seno de tita sobre 2 sobre coseno de tita sobre 2 por seno de tita sobre 2 más B por coseno de tita sobre 2 es igual a 0. Ya de plano vamos a descartar que B sea distinto de 0, así que lo sacamos como factor común. Esto nos va a quedar como seno cuadrado de tita sobre 2 sobre coseno de tita sobre 2 más coseno de tita sobre 2. ¿Qué hacíamos cuando no teníamos una fracción de distintos denominadores? Hay que buscar un denominador común. Lo más fácil acá es multiplicar los cruzados, o sea, tengo que multiplicar coseno de tita sobre 2 acá arriba y acá abajo, y acá multiplicar por 1. Así que simplemente lo dejo así. Entonces, fíjense, ¿no? Esto me va a quedar seno al cuadrado de tita sobre 2 sobre coseno de tita sobre 2 más, y acá me va a quedar coseno cuadrado de tita sobre 2 es igual a 0. Esta igualdad es 1. Acuérdense siempre que seno cuadrado de algo, sea lo que está dentro, no importa si es un ángulo dividido 2 o lo que sea, si el ángulo es el mismo, nos va a quedar 1. Entonces, ¿qué ocurre? Esto nos queda como B por 1, que es esto que está acá arriba, sobre coseno de tita sobre 2, nos tiene que quedar 0. Obviamente que esta fracción, pase lo que pase, no puede ser nunca 0, porque ¿qué pasa? Para que una fracción sea 0, el numerador tiene que ser 0, no importa lo que esté acá abajo, en el denominador. Entonces, como esto siempre es distinto de 0, la única opción que esta ecuación sea 0 es que lo otro que está multiplicando sea 0. Es decir, en este caso sea el b. Y si b es 0, volvemos a la definición que teníamos del a, que a nos había quedado como b por seno de tita sobre 2
sobre coseno de tita sobre 2. Si B es 0, va a hacer que A sea 0 también. ¿Y qué ocurre cuando A y B son 0? Bueno, lo que ocurre es que en este caso B1 y B2, que son seno de tita sobre 2, coseno de tita sobre 2 y viceversa, son linealmente independientes. Es decir, la única forma de obtener el 0 es si los dos coeficientes son 0, con lo cual son linealmente independientes. Entonces, volvemos a checar las propiedades. Vemos que B1 y B2 son linealmente independientes, tienen dimensión 2, por lo tanto, se puede considerar que esto es una base de R2. ¿De acuerdo? Esa sería la idea. Aclaro lo siguiente, que los puntos que siguen, ¿sí? Acá lo que pide es básicamente ver si las transformaciones son isomorfismos o son básicamente transformaciones compuestas entre una composición y la otra, ¿sí? Y la idea es tratar de hallar las matrices de la base canónica de cada parte, ¿sí? Así que yo lo que voy a hacer básicamente es lo siguiente. Vamos a saltear uno de los puntos, ¿sí? Por lo menos para ver una de las partes y después tratar de seguir adelante. Vamos a ver esa segunda parte de este ejercicio, que lo que nos pide es hacer varias composiciones y encontrar justamente esas composiciones. Acá lo primero que tenemos que tener en cuenta es que ¿qué es lo que ocurre cuando tenemos una transformación lineal y queremos componer esa transformación? Supongamos, ¿no? Yo tengo una transformación, vamos a llamarle A. Tengo una transformación B, por ejemplo. Yo ingreso un vector y lo que hace esta transformación es multiplicar su matriz por el vector correspondiente. Entonces, cuando paso por la segunda transformación es multiplicar la primera matriz con la segunda. ¿De acuerdo? Entonces, la transformada de B compuesta con A, simple y llanamente es B por A por X. ¿Sí? Esto, recuerden lo de partes anteriores de transformaciones lineales, pero es un resultado teórico muy útil porque en este caso todo lo que tenemos que hacer para cada transformación es simplemente multiplicar cada vector, cada matriz. Ahora, como estas matrices en particular tienen seno y coseno, lo más probable es que tengamos que usar alguna identidad trigonométrica para ver los distintos resultados. ¿Ok? Entonces vamos a ver caso por caso. Por ejemplo, el primero. R respecto de un ángulo alfa compuesta con R respecto de un ángulo beta. ¿Ok? En este caso es multiplicar esta matriz, acá reemplazado por alfa, ¿no? Coseno de alfa menos seno de alfa. Bueno, ¿no? Ustedes ya lo ven. Pero ahora por beta. Vamos a ver cuánto nos queda, ¿no? Fíjense. Vamos a tener coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, ¿no? Entonces tenemos coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa seno de beta. Para que no sea mucho lío con el espacio, las voy a poner intercaladas. O sea, el resultado de la segunda parte la voy a poner acá arriba en azul. Más que nada para que no se un enchastre la nomenclatura. Coseno de alfa por menos seno de beta menos seno de alfa por coseno de beta. ¿Sí? Entonces vamos a tener acá arriba menos coseno de alfa seno de beta menos seno de alfa coseno de beta. ¿Sí? Luego, acá, esto nos va a quedar, fíjense. Lo voy a pasar en limpio acá abajo, el cambio de opinión, por las dudas para que no haya quejas después. Coseno de alfa, coseno de beta en la primera componente, menos seno de alfa, seno de beta en la segunda. Y acá vamos a tener menos coseno de alfa, seno de beta, más seno de alfa, coseno de beta. Bien. Vamos a ver acá. Seno de alfa por coseno de beta, menos coseno de alfa, seno de beta.
Entonces acá va a ser seno de alfa coseno de beta menos seno de beta coseno de alfa. ¿Okay? Y en la segunda, esto nos va a quedar como menos seno cuadrado de beta más coseno cuadrado, perdón, acá esto sería mala mía, seno de alfa por seno de beta más coseno de alfa coseno de beta. Este con un menos, ¿no? Ok. Bien. Primera cuestión. Acá tenemos que usar una identidad trigonométrica. Fíjense que este término y este término son iguales. Que la multiplicación al principio nos quedaría así. Entonces, nosotros acá, y de hecho en el resto del ejercicio, tenemos que usar alguna fórmula de ángulo doble o de suma de ángulos que nos permita trabajar más cómodamente. Entonces, por ejemplo, vamos a recordar lo siguiente, fíjense. Seno de x más o menos y, esto nos va a quedar como seno de x por coseno de y se respeta la operación. Si es más, si es menos, es menos. Al contrario, ¿no? Acá sería coseno de x por seno de y. Esta es la primera fórmula. Y luego tenemos coseno de x más menos y acá sería al revés, ¿no? Tenemos coseno de x por coseno de y la operación acá se invierte, menos más. Ojo con esto, por las dudas. Vamos a tener seno de x, seno de y. Entonces hay que ver si se puede aplicar algo de esto. Fíjense, yo voy reemplazando en rojo para que ustedes vayan viendo en distintos colores. O sea que esto nos va a quedar. Observen ustedes, ¿no? Esta primera parte, coseno de alfa por coseno de beta menos seno de alfa por seno de beta, es calco, digamos, de esta primera propiedad. Inclusive si tiene un menos adentro, eso habla de que hay una suma de ángulos. O sea que se puede pensar como el coseno de alfa más beta. Y de la misma forma acá, al revés esto daría como coseno de alfa coseno de beta menos seno de alfa seno de beta, son iguales, o sea que vamos a tener coseno de alfa más beta. ¿Sí? Y después, fíjense, seno de alfa coseno de beta más seno de beta coseno de alfa es lo mismo que la primera identidad, que es la suma de los ángulos. Entonces acá vamos a tener seno de alfa más beta. Y acá sería la misma suma, si nosotros sacamos un menos multiplicando por fuera, vamos a tener el mismo número que teníamos al principio, con lo cual tenemos menos seno de alfa más beta. ¿Qué quiere decir? Que esa composición lo que hace básicamente que es hacer una rotación en la suma de los dos ángulos de alfa más beta en el mismo sentido que es el sentido antihorario. ¿De acuerdo? O sea que ese es el significado del ejercicio por completo. ¿Sí? Fíjense, todos los otros casos, yo voy a hacer un caso más, pero todos los otros casos tienen la misma lógica, con lo cual no hay grandes diferencias. ¿Sí? Básicamente, si una matriz genera un giro en un sentido y hay una composición, el giro justamente se sumamos el ángulo con el cual teníamos y hacemos a lo que ya teníamos aplicado un giro, otro giro más. Esa sería la idea. Fíjense si ahora hacemos otra composición, por ejemplo, S de alfa compuesta con S de beta. Acá vamos a tener coseno de alfa, seno de alfa, seno de alfa menos coseno de alfa por lo mismo pero por beta, ¿no? Vamos a hacer la multiplicación, fíjense. Primer término, coseno coseno más seno seno. ¿Sí? Fíjense acá, esto nos va a quedar coseno de alfa, coseno de beta, más seno de alfa, seno de beta. Yo voy poniendo el resultado, fíjense, aplicando la identidad trigonométrica, en este caso, lo que nos va a quedar va a ser una suma, una resta de cosenos, acá. ¿Okay? Porque fíjense que si tenemos los dos en sentido positivo, ahora acá va a ser el coseno de alfa menos beta. ¿Sí? Fíjense ahora en la segunda parte.
coseno de alfa seno de beta menos seno de alfa coseno de beta. Acá lo que va a ocurrir es que, como hay una resta, ¿ok?, lo que vamos a tener va a ser seno justamente de la resta entre alfa y beta. O mejor dicho, porque en este caso vamos a tener seno de alfa coseno de beta, o al revés, seno de beta, vamos a tener acá menos seno de alfa menos beta, en el orden que corresponde si ustedes aplican la identidad como corresponde. ¿De acuerdo? Veamos el siguiente caso. Seno de alfa por coseno de beta menos coseno de alfa seno de beta. En este caso, acá va a ocurrir lo mismo, pero hay que tener cuidado porque acá sí es la resta de ángulos y vamos a tener seno de alfa menos beta. Y después finalmente, la última que nos va a quedar, seno de beta por seno de alfa. Y después en la siguiente multiplicación, menos por menos es más, coseno de alfa, coseno de beta. Y acá sí es la suma, en este caso, ¿sí?, seno con seno, perdón, sería la resta, ¿sí?, de coseno de alfa menos beta, porque la operación es la contraria, ¿ok? Entonces esa sería la idea. Bueno, de la misma forma hay que seguir aplicando las composiciones que pide el problema. Yo no voy a hacer todas, ya les digo, porque la mecánica es muy similar y hay que tratar de, básicamente, responder punto por punto, ¿sí? Después lo que pide es comprobar que R sub θ y S sub θ son isomorfismos, ¿sí? Básicamente, que son isomorfismos quiere decir, para traducirlo al castellano, que son funciones inyectivas y sobreyectivas, es decir, con las cuales podemos generar todo R2, ¿sí?, en ambas partes. Vamos a ver, por ejemplo, en el caso de R sub θ, que la matriz transformada, acá nos va a quedar como coseno de θ menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. Bueno, para empezar, la imagen de esta transformación es el subespacio columna de la misma, ¿ok? Entonces, en este caso, vamos a partir de la base que tenemos estos dos vectores columna que son la base del subespacio imagen, por ejemplo, ¿no? Y vamos a ver si estos vectores efectivamente generan todo R2. Entonces hay que hacer exactamente la misma operatoria que antes, fíjense. Sabemos que son dos vectores. El subespacio de llegada tiene dimensión 2. Entonces, para que estos dos vectores, llamémosle B sub 1 y B sub 2 sean base, ¿sí?, decimos la combinación lineal de los dos vectores, para todo lo que sea linealmente independiente, me tiene que dar 0 de dos factores, por ejemplo, en este caso A y B pertenecen a los reales, pero necesariamente los dos tienen que ser 0 al mismo tiempo para que se cumpla esa condición. Si no, no es una base lineal, o no es base, o no son un conjunto de vectores linealmente independientes, ¿de acuerdo? Entonces, en este caso, vamos a tener, por ejemplo, A por coseno de θ en la primera componente, seno de θ en la segunda, más B por menos seno de θ en la primera componente, coseno de θ en la segunda, esto es igual al 0, 0. Entonces vamos a tener, en este caso, ¿no?, A por coseno de θ menos B por seno de θ es igual a 0. A por seno de θ más B por coseno de θ es igual a 0. Supongamos que despejamos A de la primera ecuación, ¿no? Esto nos va a quedar como B por seno de θ sobre coseno de θ. Y esto mismo lo reemplazamos acá. La primera sería una sustitución. B por seno de θ sobre coseno de θ más B por coseno de θ es igual a 0. Saco factor común. Y acá lo que voy a buscar es, fíjense, perdón, acá me confundí, es seno cuadrado porque es seno por seno. Acá, al buscar un denominador común, me queda coseno cuadrado. Entonces volvemos a la misma situación que teníamos antes. Esta suma está dando 1,
¿sí? Con lo cual vamos a tener b por 1 sobre coseno de θ es igual a 0. Lo único que anula esta cuenta es b, porque 1 sobre coseno de θ nunca puede ser 0. Porque justamente para que se anule tiene que anularse el numerador. Por ende, si b es 0, eso implica que a, que está definida acá arriba, también va a ser 0. ¿Y eso qué quiere decir? Que la única combinación lineal para anular esos dos vectores a la vez efectivamente es que los escalares sean 0, con lo cual habla de que es un conjunto linealmente independiente. Entonces, la imagen, si la transformación en este caso de R sub θ va de R2 a R2 y la imagen de esta transformación es todo R2, su núcleo por defecto, por el teorema de la dimensión, va a ser 0. Se cumple una función sobreyectiva porque genera todo R2, una función inyectiva porque hay una relación 1 a 1 entre imagen y dominio. Entonces tenemos sobreyectiva en la primera parte, inyectiva en la segunda. Si se cumplen estas dos, es que es biyectiva, y que sea biyectiva es sinónimo de que sea isomorfismo, como de hecho lo pide el enunciado. ¿Sí? Y la buena noticia es que si queremos encontrar la matriz inversa, simplemente es la matriz inversa de esta que ustedes ven acá, de coseno de θ, menos seno de θ, seno de θ, coseno de θ. ¿Sí? Entonces la matriz hay que triangularla, o la pueden buscar por algún software también en cuestión. Por ejemplo, en el caso siguiente, que es el 22, que acá hay que hacer algo similar, ¿no? Esta transformación, básicamente el efecto que tiene es hacer una rotación respecto del eje Z, ¿sí? Del plano XY. Es decir, fíjense que acá nosotros tenemos asociada la base canónica de R3, pero si pensamos en esta transformación, ¿sí? Supongamos que le llamamos T. Entonces T va a ser como matriz coseno de θ, seno de θ 0, después vamos a tener menos seno de θ, coseno de θ y 0, y finalmente 0, 0, 1. ¿Sí? Básicamente esta rotación es un ángulo θ de un vector respecto del eje Z. Piénsenlo de la siguiente forma: si ustedes tienen un vector cualquiera, ¿sí? Supongamos que ese vector ustedes lo descomponen en sus tres componentes, A, B y C, ¿no? Cuando provocan la rotación de ángulo θ, supongamos que lo rotan por acá, básicamente nosotros cambiamos las coordenadas de X y de Y, pero no la coordenada de Z. Por eso la transformada queda de esta manera, ¿sí? Para que se entienda la idea. Entonces, acá por ejemplo nos pide un ejemplo concreto de cómo calcular la transformada en base de pi sobre 4 de distintos vectores. Simplemente acá lo que hay que hacer es, para la transformada de X y Z respecto de un ángulo θ, reemplazar por θ estos valores y luego multiplicar esta matriz por el X y Z que corresponde. ¿Okay? Pero lo importante de esto es lo siguiente: esta transformada, supongamos que nosotros la llamamos, para poner algún nombre, la transformada respecto del eje Z del plano XY de un ángulo θ. De la misma forma, nosotros podemos encontrar las otras transformadas que nos piden, aparte de otra cosa. Claro que esta rotación es en sentido antihorario, ¿sí? Supongamos que queremos encontrar la transformada, pero ahora respecto del eje X, ¿sí? O sea, la vuelta respecto del eje X, del plano ZY, ¿sí? Respecto a un ángulo θ. ¿Qué tendríamos que cambiar acá nosotros? Bueno, la buena noticia es que la ecuación quedaría casi igual. Nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma: ¿cuál es la componente del vector, de un vector cualquiera, que en este caso tiene componentes A, B y C en base canónica? ¿Qué componente de esta matriz habría que cambiar? ¿Y cuáles son las que quedarían fijas, ¿no? Entonces, la que quedaría fija, nosotros tenemos que pensar que es la componente X. Por lo tanto, el vector, ¿sí? En este caso de
o la transformada del 1, 0, 0 es el 1, 0, 0. ¿De acuerdo? Entonces en este caso queda como 1, 0, 0. Y los que van a cambiar son efectivamente z e i. Por lo tanto vamos a tener coseno de tita menos seno de tita en esta parte, y acá vamos a tener seno de tita coseno de tita, ¿sí? Para que se entienda la diferencia, ¿de acuerdo? Y de la misma forma podemos elaborar la transformada de tita respecto del eje y del plano XZ. Fíjense, vamos a tener la transformada del 0, 1, 0, que nos va a quedar como 0, 1, 0, ¿sí? Luego vamos a tener 0 y 0 para las otras componentes, y esta matriz de cambio que respecto de X y respecto de Z que va a quedar igual. ¿Okay? Entonces tenemos coseno de tita menos seno de tita y finalmente seno de tita coseno de tita. Los desafíos, hagan la prueba, pero fíjense que esas son en definitiva las transformaciones que tenemos que encontrar en cada caso. Resolver el ejercicio 23, que lo que pide es lo siguiente. Tenemos que encontrar una transformación, ¿sí? Una matriz que nos permita transformar un punto en cualquier otro punto de una esfera, ¿sí? Piénsenlo de la siguiente forma. Nosotros vamos a tener un punto que en este caso es el versor I, ¿sí? Que en este caso va a ser el 1, 0, 0, y después tenemos una esfera centrada en el 0, 0 de radio 1, que va a tener esta ecuación: x al cuadrado más y al cuadrado más z al cuadrado es igual a 1, ¿de acuerdo? Entonces, básicamente el punto central de este ejercicio es tratar de buscar una transformación que nos permita este vector, que es el 1, 0, 0, que va a estar acá, por ejemplo. Este es el i. Después nosotros tenemos, por ejemplo, acá varios puntos. Yo voy a dibujar la esfera con las trazas más o menos, ¿sí? Para que se tenga una idea. Pero esta sería la esfera. Entonces, supongamos que nosotros ubicamos la esfera en un punto determinado, queremos rotar este punto a un punto cualquiera, lo voy a poner acá en azul, pero que ese punto va a tener coordenadas A, B y C, ¿no? A, B y C quiere decir que tiene coordenadas en X, en Y y en Z, ¿de acuerdo? Entonces vamos a tener A, vamos a tener B y vamos a tener C, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cómo hacemos nosotros para pasar del 1, 0, 0, que es el único vector que vamos a tener, hasta el ABC? Claramente ABC va a cumplir con este criterio de que pertenecen a la esfera, con lo cual nosotros en ese caso no deberíamos preocuparnos demasiado, digamos, con el tema de la norma, porque va a quedar igual que como lo venimos viendo nosotros hasta ahora, ¿sí? Bueno, acá hay que pensar un poco fuera de la galera, porque este es un ejercicio, digamos, de creatividad. No sé si tiene mucho que ver en línea con lo que viene de lo que pide la cátedra, pero en este caso, si recorremos un poco con algunas definiciones de geometría, podemos trabajar con lo que se llama los cosenos directores de un vector, ¿sí? Piensen que acá tenemos una ventaja, que estamos trabajando con cosenos, estamos trabajando, digamos, con vectores de norma 1, justamente porque están en la esfera de radio 1, con lo cual ahí tenemos una ventaja, ¿sí? Respecto de cada cosa. Fíjense, supongamos que nosotros hasta ahora estamos viendo, ¿sí? Yo hasta ahora descompuse el vector en las componentes de X y Z, ¿sí? Entonces nosotros tenemos que fijarnos cuáles serían los ángulos que corresponden de ese vector con los ejes coordenados, ¿de acuerdo? Esos serían los cosenos directores. De alguna manera, piénselo de la siguiente forma. El ángulo de este vector con el eje X, vamos a llamarle alfa. El ángulo de este vector con el eje Y se le llama beta, y el del mismo con el eje Z se llama gamma, ¿sí? Entonces, por cosenos directores
tenemos lo siguiente. Fíjense, otra cosa, la norma del vector, la norma del ABC, por estar dentro de la esfera va a ser 1. ¿Sí? Acuérdense de esto, que es un punto muy importante. Entonces, para los cosenos directores vamos a tener, fíjense, primero que coseno de alfa es la componente en X, porque estamos hablando del eje X, o sea, A sobre la norma de B, que nos va a quedar 1. ¿Sí? Bueno, vamos a poner A sobre la norma de B. De la misma manera, coseno de beta nos va a quedar la componente en Y sobre la norma de B, que sigue siendo 1. Y de la misma forma, coseno de gamma nos va a quedar como C sobre norma de B, que nos queda como C sobre 1. Despejando de acá, vamos a tener que para un vector de norma 1, que tiene coordenadas ABC, simplemente esto se traduce en coseno de alfa, coseno de beta y coseno de gamma. Esas serían las componentes para un vector de norma 1, con esta característica. ¿Ok? Entonces, simplemente, ¿qué es lo que hay que hacer? Nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. ¿Cómo hacemos para ir rotando el vector respecto de los distintos ejes? ¿Sí? Para que se entienda la idea. Bueno, una forma es tratar de pensarlo de la siguiente manera. Los cosenos directores tienen que ver con, empezando nosotros por, supongamos, por este eje. ¿Sí? Por ejemplo, ¿no? Pensémoslo de la siguiente forma. Si descomponemos el vector en las componentes en X y en Y, supongamos este ABC, vamos a tener en este caso 1 por, acá tendríamos seno de alfa, por ejemplo, seno de gamma, porque sería esto mismo. A su vez, nosotros ¿qué teníamos acá? Tenemos un triángulo, ¿sí? Este ángulo, tenemos que fijarnos básicamente cuánto es, pero tenemos seno de alfa, seno de gamma, que sería de las componentes de cada caso, ¿ok? Y si no, lo que se puede pensar es en pensar que el objeto aplicar rotaciones de estos ángulos a cada uno, a cada parte. Entonces, para pasar del 1, 0, 0 al ABC, simplemente lo que deberíamos hacer sería lo siguiente. Por ejemplo, para transformar el 1, 0, 0, básicamente tenemos que hacer la rotación respecto del eje Z positivo con, supongamos, un ángulo alfa, luego eso compuesta con R de beta y luego eso compuesta con R de gamma. ¿De acuerdo? Porque básicamente nuestro vector de imagen tiene que llegar a esa función. ¿Sí? Entonces pensemos cómo nos deberían quedar la multiplicación de matrices para esto. Vamos a tener la primera rotación, que va a ser respecto del eje Z. Entonces vamos a tener coseno de tita, ¿sí? Seno de tita 0. Después vamos a tener menos seno de tita, coseno de tita 0 y 0, 0, 1. ¿No? Luego de esto tenemos la multiplicación por la otra matriz. En este caso supongamos que usamos, para no confundir la nomenclatura, ¿no? Alfa. En estos casos, después vamos a tener, fíjense, la segunda matriz, que nos va a quedar como 1, 0, 0, coseno de beta, menos seno de beta, y 0, seno de beta, coseno de beta. Y después, en este caso, acá hay un tema porque depende cómo es la rotación en cada caso, ¿no? Pero por ejemplo, fíjense que esto nos va a quedar como coseno de gamma 0 menos seno de gamma. Acá tendríamos 0, 1, 0 y finalmente seno de gamma 0, coseno de gamma. ¿De acuerdo? Entonces, lo que hay que hacer es tratar de aplicar las rotaciones en cada caso y fijarse efectivamente cuánto es que nos va quedando cada componente en particular, todo eso multiplicada por el vector genérico. Yo voy a poner cómo queda la expresión final, ¿sí? Porque básicamente son muchas cuentas y es un proceso bastante largo. Pero supongamos, nosotros en definitiva, nuestro vector, ¿sí? Supónganse lo siguiente, nuestro vector al final teníamos que va a ser ABC, ¿de acuerdo?
Y en este caso, nosotros tenemos que pensarlo de la siguiente forma. La rotación de un ángulo θ sobre el eje definido por ese vector, para pensarlo de una forma más gráfica, fíjense. Vamos a tener, en este caso, por ejemplo, yo tengo mi vector protagonista, esto sería el x y z. Yo tengo el ABC y pasa por esta recta, ¿no? Bueno. Y a su vez, este es este eje, ¿sí? Nosotros tenemos el versor que sería el 1, 0, 0. Entonces, acá la rotación va a ser respecto de este vector, va a ser respecto de este eje, ¿de acuerdo? Sí, respecto del ángulo θ de este eje, teniendo en cuenta las tres componentes, ¿sí? Teniendo en cuenta que ABC pertenece a la esfera, la matriz nos va a quedar de la siguiente forma. La matriz transformada está haciendo toda esta cuenta, inclusive con los cálculos que vimos al principio, nos va a quedar de la siguiente manera. Vamos a ver ahora el caso 24, donde acá empezamos a ver lo que es la proyección de un subespacio sobre el otro. Este es un concepto bastante abstracto, pero es bastante interesante de ver de la siguiente manera. Vamos a suponer que nosotros tenemos una transformación, o pensemos en un subespacio del estilo B, K espacio vectorial, ¿sí? Supongamos que este es mi universo B. ¿Sí? Imagínense un espacio vectorial donde ustedes tienen vectores de cualquier tamaño, ¿sí? Pueden ser de números complejos o reales, no hay problema, ¿sí? Y básicamente tenemos dos subespacios complementarios. Para dibujarlo más fácil sería, por ejemplo, imagínense que son dos piezas de rompecabezas, ¿sí? Yo voy a tener S1, que es este subespacio, y después tengo S2, que es este otro subespacio, ¿ok? Entonces, cuando son complementarios, ¿qué opciones podemos tener? Primero, que el subespacio B lo podemos pensar como la suma directa de S1 y S2, por empezar. Que todo vector B perteneciente a B se puede pensar como la suma de un vector de 1 más otro vector de 2. Es decir, generado, supongamos B1 perteneciente a S1 y B2 perteneciente a S2, con esas dos condiciones, ¿sí? Eso es lo bueno cuando nosotros tenemos dos subespacios que son complementarios y que generan el subespacio B en cuestión, que es el que estamos viendo nosotros acá. Entonces, ¿cómo se lee la transformación que vamos a ver nosotros a continuación? Esto es, fíjense por la nomenclatura, proyección, ¿sí?, sobre S1, sobre este subespacio, en la dirección del subespacio S2, en función del vector determinado, ¿sí? Bien, esto tiene varias componentes. Por ejemplo, en este caso, estamos hablando del vector B1. Para verlo más fácil, conviene pensar S1 y S2 con una forma geométrica que nosotros conozcamos. La más sencilla es plano y recta, o dos rectas, por ejemplo. Imagínense que estamos nosotros en el plano, ¿no? O sea, nuestro B, en este caso en particular, pasa a ser el plano, R2. Entonces yo voy a tener dos subespacios, ¿sí? Mi subespacio S1, que es este, y S2, que es este otro. Entonces, un vector que pertenezca a este plano, B, tiene coordenadas o una proyección B1 en S1 y B2 en S2. ¿De acuerdo? Entonces, se cumple lo que dice acá arriba, que B es la suma de un vector B1 que pertenece al primer subespacio y un segundo vector B2 que pertenece al segundo subespacio. ¿De acuerdo? Esa sería la lógica detrás de todo esto. Ahora, en este caso, nosotros lo que vemos es que, ¿qué es lo que decimos? Proyección sobre S1 en la dirección de S2, es decir,
En este caso, en la dirección de S2 quiere decir qué componente este vector tiene en el campo S1, sería. Por eso, de la misma forma, la proyección de S2 sobre S1 del vector B es la componente B2, porque es la componente de ese subespacio que es la que colabora, digamos, con nuestro vector. Entonces, supongamos lo siguiente. Nosotros nos van a dar una determinada transformación en el primer punto, que va a ser la proyección sobre S1 en la dirección de S2 de B, va a ser B si ese vector pertenece a S1, ¿sí? Y 0 si ese vector pertenece a S2. ¿Por qué? Porque fíjense lo siguiente. En este caso, supongamos, acá estamos hablando, ¿sí? Esta es la única transformación lineal que corresponde con este caso en particular. Entonces, ¿qué es lo que nosotros estamos viendo? Por ejemplo, acá, si nuestro vector va a ser B1 más B2, ¿sí? De alguna forma, si B pertenece solamente a S1, si B pertenece a S1, quiere decir que B es igual a B1. Si B pertenece a C2, quiere decir que B es igual a B2. Pero ¿qué ocurre? En este caso, como es la proyección, piensen en la proyección básicamente como si fuera una sombra, imagínense de una forma geométrica, ¿sí? Cuando yo proyecto la sombra paralela al eje contrario, lo que estoy haciendo es fijarme qué vector resultante me queda. Si el vector pertenece a C1, la sombra, el vector es paralelo, entonces la sombra es el mismo lugar. Si en cambio proyecto una sombra sobre un vector que pertenece a C2, no tengo sombra porque es un solo punto. Por eso ese punto es el punto 0, ¿sí? De una forma un poco más particular. Entonces, esto es importante como para tenerlo en cuenta, ¿sí? Cuando hablamos de proyección, básicamente nos fijamos en la componente, ¿sí?, que tiene ese vector respecto de un determinado sistema, en este caso la componente de S1, ¿sí? Y acá solamente estamos hablando de componentes en S1 o en S2, ¿de acuerdo? ¿Qué ocurre cuando sacamos la imagen y el núcleo de cada una de estas transformaciones? Por ejemplo, en este caso, pensemos de la siguiente forma. Acá lo que plantea el problema es lo siguiente, está planteando, ¿sí?, que en primer lugar B, en su espacio B, va a ser la suma directa de la imagen de la proyección de S1 en S2, ¿sí?, en suma directa con el núcleo de lo mismo, ¿no?, de la proyección de S1 y S2. Entonces, pensemos de la siguiente forma. ¿Qué es la imagen de esta proyección? Como vimos nosotros hasta acá, la imagen de esta proyección es la componente B1 de cada uno de estos vectores. Entonces, acá abarcan a todos los B1 pertenecientes a ese 1. ¿Sí? Son todos los vectores que cumplen esa condición, que pertenecen a ese subespacio. Y después viene la otra parte, que es el núcleo. El núcleo nos está hablando de qué vectores nos dan a nosotros 0, o la imagen 0. En este caso, la imagen 0 está dada si es un vector que pertenece a C2. Fíjense que ya la misma definición lo está diciendo acá, ¿sí? Entonces, en este caso, todos estos vectores del núcleo son vectores B2 que pertenecen a S2, ¿sí? Entonces, en ese caso, B, ¿sí?, se puede pensar como un vector B que va a ser la suma de un vector B1 más B2, donde S1 y S2 son complementarios. S1 y en suma directa con S2 nos da el subespacio B. Entonces por eso se cumple lo que pide el problema, ¿sí?, en primer lugar. Vamos con la parte B, que acá estamos hablando. Fíjense que en este caso, para el B, lo que nos pide es lo siguiente, que la proyección de S1 y S2 compuesta con sí misma nos va a dar la misma proyección. Eso se llama idempotencia, según la cátedra, ¿no? Y hay que verlo justamente qué es lo que pasa, recordemos nosotros, cuando tenemos una composición de dos funciones. En primer lugar, la composición lo que hace es que tengamos que pasar por una transformación
dos veces, por ejemplo, si es consigo misma, ¿no? Entonces vamos a tener pi por acá y pi por allá. Entonces, supongamos, nosotros centramos un vector b. El vector b, acuérdense que todo vector b se puede pensar como la suma de b sub 1 más b sub 2. Entonces, si pertenece a S sub 1, el vector va a ser b, en el caso de que pertenezca a S sub 1, y si pertenece a S sub 2, va a ser 0. ¿Y qué ocurre? Si pertenece a S sub 1b, cuando pase por la transformación nuevamente, va a volver a ser b. Y la transformación de 0 por definición sigue siendo 0. Entonces fíjense que el output de la primera parte, o sea, de una sola transformación, que es una sola etapa, es el mismo que si hacemos la transformación de la segunda etapa. ¿Sí? O sea, la composición nos da lo mismo en ese caso. ¿Sí? Y luego, en la parte C, hay que demostrar que la proyección de UC1 sobre S2 en suma con la proyección de S2 con S1 nos da la transformación identidad. Primero hay que definir quién es cada uno, ¿no? Como para tratar de entender un poco la idea. La transformación identidad en función de un vector nos da el mismo vector. O sea, entra un vector y la imagen es la misma que lo que nosotros estamos calculando hasta ahora. Y luego tenemos, habíamos dicho que la proyección de S1 respecto de S2 nos iba a quedar B si B pertenecía a S1 y 0 si B pertenecía a S2. Y luego la proyección de S2 en S1 nos queda B si B perteneciente a S2 y 0. ¿Ven? O sea, la lógica es la misma, ¿ok? Que todo lo que está pasando. Entonces, en este caso, cuando hacemos la suma, ¿qué es lo que nos va a quedar? Supongamos, si es B perteneciente a S1, supongamos que lo llamamos B sub 1. Y si es B perteneciente a S2, supongamos que lo llamamos B sub 2. Entonces, la suma de estos dos subespacios necesariamente, ¿qué suma? Bueno, lo que suma es un vector que está en 1 más otro vector que está en 2. ¿Sí? Y esto, por definición, todo vector perteneciente a B se puede pensar como la suma de un vector en el primer subespacio más un vector en el segundo, que es lo mismo que la imagen que da la transformación al principio. ¿Sí? Con lo cual, ya con eso cerramos, ¿sí?, esa parte de la demostración. ¿De acuerdo? Y después viene una parte que es bastante interesante, que acá pasa a ser lo que es la definición de la simetría. ¿Sí? Así que atentos con esto porque esta es una definición bastante interesante. En el caso de, está definiendo la simetría de la siguiente forma. La simetría de S1 en S2 va a ser como la transformación identidad en función de B, ¿sí?, menos dos veces la proyección de S2 en S1, ¿sí?, y está definida de la siguiente forma. Por lo menos al momento de aplicar las cuentas, esto nos va a quedar como en función de un vector B, como B si ese vector pertenece a S1, o como menos B si ese vector pertenece a S2. ¿No? Entonces, de vuelta, veamos quién es quién en cada uno. La transformación identidad nos da el mismo vector, y luego esto de la proyección depende de cada caso. ¿Sí? Fíjense, ¿qué habíamos dicho? Que la proyección en función de S2 y S1 nos va a quedar, abrimos llaves de vuelta, ¿sí?, B si ese vector pertenece a S2 y 0 si ese vector pertenece a S1. Fíjense, ojo con el orden de la proyección porque acá es muy importante para tenerlo en cuenta. ¿De acuerdo? Entonces, supongamos que B, primer caso, ¿no?, B pertenece a S1. Entonces, esta identidad, que tiene el símbolo de sumatoria, nos va a quedar. En la identidad va a ser B menos dos veces, y fíjense, como acá entró en S1, acá estamos hablando del vector 0, entonces 2 veces por 0 nos da B. Y si tenemos para B perteneciente a S2, lo mismo, ¿no?
la entrada nos va a quedar B, que es la identidad, menos 2 veces, y acá en este caso tenemos 2 veces este vector, que es el de B2, el perteneciente a C2. B menos 2B nos queda menos B. Por lo tanto, fíjense que esta definición está quedando exactamente igual que esta otra, ¿ven? Entonces con esto ya probamos que esa composición es la misma. O sea, por lo menos para lo que es la transformación de simetría. Y después tenemos el caso E, donde en este caso nos piden que la composición de la simetría consigo misma nos tiene que quedar la función identidad. Y acá es fácil verlo si lo pensamos como hicimos antes, ¿no? Como un diagrama de bloques, fíjense. Vamos a tener un diagrama de bloques para la primera simetría. Ya la definición la tenemos acá arriba, así que no nos vamos a preocupar. Fíjense, vamos a meter dos vectores, que cada uno justamente es un vector que pertenece a C1 y otro que pertenece a C2, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo para hacerlo más simple lo voy a poner en rojo y con la nomenclatura que hemos dicho al principio, con B1 y con B2. Entonces, B1 perteneciente a C1, en la identidad, ¿qué nos queda? Si pertenece a C1 nos queda el mismo vector, B1. ¿Sí? Misma definición, B1. Y si pertenece a C1, el output sigue siendo el mismo, B1. Así que hasta ahí estamos bien. ¿Sí? Para ese vector se cumplió. ¿Qué pasa si ahora hacemos para otro vector B2 que pertenezca a C2? Cuando hacemos la transformada, ¿qué pasa? Para ese 2 nos da menos el vector. Y si volvemos a aplicar, menos por menos nos da más, con lo cual nos da el vector. Con lo cual, fíjense, mismo output de entrada, mismo input de entrada, mismo output de salida, con lo cual probamos que efectivamente esta composición nos da la transformada de identidad como esperábamos. Vamos a hacer ahora el 25, que consta de lo siguiente. En cada caso, lo que hay que hacer son las siguientes matrices. En primer lugar, vamos a hallar la proyección de R3, ¿sí?, sobre el plano XY, ¿sí?, respecto al eje generado por 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Entonces, este es un caso muy similar a lo que hicimos antes. Lo que hay que hacer acá, para empezar, porque la lógica es la misma, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tratar de ver primero, respecto de los ejes coordenados, respecto a nuestro sistema de referencia, cómo podemos describir la base de nuestro sistema. Entonces, por ejemplo, fíjense, vamos a tener, nosotros estamos en R3, así que vamos a dibujar los ejes coordenados en R3, ¿no? Fíjense, nosotros tenemos el vector este, que es el 1, 1, 1, supongamos a modo ilustrativo lo ponemos acá, el 1, 1, 1, ¿de acuerdo? Bien. Entonces, acá lo que pide es la proyección sobre el plano XY. Pensemos en el plano XY como un subespacio. Obviamente ese subespacio tiene que estar generado por vectores directores. Entonces, por ejemplo, lo más sencillo es pensar en los vectores coordenados. El 1, 0, 0 y luego el 0, 1, 0, ¿no? Bien, entonces en este caso, al plano XY podemos pensarlo como un subespacio. Supongamos en este caso. Entonces, por ejemplo, el primer subespacio, en este caso el plano XY, estaría formado por subespacio S1, generado justamente por esos dos versores, el 1, 0, 0 y el 0, 1, 0. Correcto. Y este eje, el eje 1, 1, podemos pensarlo como otro subespacio, también como la recta, ¿no?, generado justamente por ese vector director, el 1, 1, 1. Entonces ahora la lógica es la misma. Pensémoslo de la siguiente forma. Si armamos una base de R3 que tenga estos tres vectores, vamos a tener que va a estar generada por el 1, 0, 0, el 0, 1, 0 y después el 1, 1, 1. ¿De acuerdo? Eso sería la referencia. Entonces, pensemos, un vector que pertenece a ese 1
vector B1 que pertenece a C1 es una combinación lineal de estos dos vectores. O sea, va a tener dos escalares A y B están multiplicados por cada uno de esos vectores. O sea, va a ser A por 1, 0, 0 más B por 0, 1, 0, ¿no? Y después, ese mismo otro vector que pertenezca a C2 es una combinación lineal del vector generador de C2, es decir, C por el 1, 1, 1. Y un vector que pertenezca a esta base B va a ser A por el primero, más B por el segundo, más C por el tercero. Recuerden que esto de dónde venía. Esto se puede pensar como el vector B en base coordenadas de la base que armamos nosotros, complementando S1 y S2. Fíjense que S1 y S2 en suma directa nos dan todo R3. Entonces el vector B en coordenadas de esta base va a ser A, B y C. ¿Sí? O sea, vamos a tener básicamente cuáles son los escalares por los cuales multiplicamos a cada una de las partes. Entonces, verlo de esta forma es muy útil porque nos simplifica mucho los problemas que vayamos a encontrar a futuro. ¿Sí? Así que nada, se los recomiendo bastante. Entonces, fíjense, en este caso, una vez que tenemos este vector, tenemos que pensarlo de la siguiente forma. Este vector, en este caso, va a ser su vector B1, el vector B en base B va a ser el vector B1 en base B más el vector B2 en base B. O sea, vectores de S1 y S2. O sea, vamos a tener vector B1 en base B va a ser AB0. ¿Por qué? Porque justamente nosotros, si es un vector de la base C1, no multiplicamos por nada para la componente de la base C2, por definición. Y acá vamos a tener el 0, 0, C. ¿Sí? Entonces, cuando aplicamos la definición de la proyección, ¿qué quiere decir esto? Fíjense. Acá decimos la proyección sobre el plano XY de la recta 1, 1, 1. ¿Sí? Esto es, ¿qué nombre le hemos puesto? Al plano XY le pusimos su espacio S1 y a la recta S1, 1, 1 le pusimos su espacio S2. Y esto por definición, ¿cómo nos había quedado? ¿Sí? B, si el vector pertenecía a S1 y 0 si ese vector pertenecía a S2. Por lo tanto, ¿cómo nos queda en este caso? Fíjense. En este caso esto nos va a quedar como este vector, si pertenece a C1, en coordenadas de la base B va a quedar como A, B0, ¿sí? En base B, para todo B que pertenezca a S1, y acá va a quedar como 0 si ese vector nulo, ¿no? Si ese vector pertenece a S2, porque justamente solamente que estamos tomando las componentes que generan al vector o con las cuales parte el vector de su espacio S1. Y simplemente es eso lo que hay que hacer. ¿Sí? Entonces esa es la definición más simple. Piensen que lo mismo se aplica en el caso B, donde en este caso nos dice, vamos a tener un subespacio que está generado por dos vectores, llamémosle S1, que en este caso va a estar generado por el 1, 1, 1 y el 1, 1, 0, y otro subespacio S2 que va a estar generado por el 0, 1, 2. ¿De acuerdo? Esa sería la definición. Entonces acá lo mismo, ¿sí? Pensemos, armamos una base B de R3. Fíjense que estos vectores forman una base de R3 porque son linealmente independientes. Si no están seguros, hagan una matriz, triangulen y lo van a chequear porque efectivamente es así, ¿sí? Entonces van a tener, fíjense, 1, 1, 1, la primera componente, 1, 1, 0 y luego 0, 1, 2. Esta es la base. Entonces, todo vector que esté en esta base es una combinación lineal de estos tres vectores. O sea, va a ser A por el primer vector, yo acá le voy a poner, supongamos nombre, ¿no? ¿Qué sé yo? Entonces sería U, W y R, por decir algo, ¿sí? Para no poner B1, B2 y repetir la nomenclatura. Esto nos va a quedar como A por U, más B por W, más C por R. Entonces en coordenadas esto nos va a quedar como A, B, C. ¿Sí? Entonces todo vector que pertenezca a S1 solamente tiene las componentes A y B, y todo vector que pertenezca a S2 tiene las componentes C. Igual que en el caso anterior. O sea, es un calco. Por lo tanto, cuando aplicamos la proyección
¿cómo nos queda esto? Fíjense, lo abrimos acá, nos va a quedar como A, B0 en base B, si ese vector pertenece a S1, y como el vector nulo, si ese vector pertenece a S2. Ese sería el razonamiento atrás de esto. Y es muy interesante este resultado porque seguimos esa lógica cuando vamos a el otro caso, porque ahora la idea es aplicar lo mismo, pero la misma simetría. Ahora ojo con esto, pues simetría, pero para el caso de los polinomios de grado 2, fíjense, acá estamos hablando de los polinomios de grado 2, ¿sí? Vamos a tener un subespacio S1 que va a estar generado por 1x y un subespacio S2 que va a estar generado solamente por el polinomio 1 más x al cuadrado. ¿Sí? En general, trabajar con polinomios puede llegar a ser incómodo si es que nosotros no estamos habituados a la nomenclatura con vectores. Entonces, lo que conviene hacer para hacer las cosas más sencillas es tratar de trabajar siempre con vectores. Entonces, por ejemplo, en este caso, ¿qué es lo que nos conviene hacer a nosotros? Tratar de trabajar con la base canónica de los vectores de los polinomios de grado 2. Entonces, la base canónica de los polinomios de grado 2 es 1 para las constantes, ¿sí? X para los términos lineales y x al cuadrado para los términos cuadráticos. ¿De acuerdo? Entonces, en ese caso, supongamos, ¿cómo nos quedarían los vectores de S1 en esta base? En base D, ¿no? Entonces, S1 nos va a quedar como 1 para la componente lineal, 0 para la componente constante, perdón. 0 para la lineal y 0 para la cuadrática, porque fíjense que este 1 lo podemos pensar también como 1 más 0 por x más 0 por x al cuadrado, por ejemplo. Y la segunda componente sería al revés, 0 para la componente constante, 1 para la lineal y 0 para la cuadrática porque no está. Todo lo que no está vale 0 por de cajón. Y lo mismo para S2, podría estar generado en este caso por el 1, 1, 1. Fíjense que este caso es exactamente igual que el que hicimos al principio, ¿sí? Que el que hicimos respecto a el plano este, que es el plano XY, y la base S2, ¿sí? Porque fíjense que pasándolo de este lado, todo es mucho más simple. Fíjense, en este caso, una base B de los polinomios de grado 2 va a estar expresada, en este caso, por el 1, 0, 0 en base E, el 0, 1, 0 en base E y luego el 1, 1, 1 en base E. Por lo tanto, todo polinomio de grado 2 va a ser una combinación lineal de estos, ¿sí? O sea, todo polinomio, vamos a decir así, B que pertenezca a P2 va a ser B en base P2 como A, B, C, siendo A, B y C los escalares con los cuales tengo que multiplicar cada uno de estos polinomios en particular. ¿Entiendes? Es el mismo razonamiento, hasta el mismo caso, mismos vectores, igual que antes. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Cuando aplicamos la proyección de S1 sobre S2, esto es lo mismo, ¿sí? De este polinomio B. Vamos a tener AB en base del polinomio de grado 2 para todo B perteneciente a P2, perteneciente a S1, perdón, que sería este, y luego 0 para todo B perteneciente a S2. AB quiere decir que esto vamos a tener A por 1 más B por X. ¿Sí? O sea, esto sería A por este más B por este. ¿Sí? Misma definición que antes. Y fíjense, acá en este caso estamos hablando de la proyección. Si hablamos de la simetría, ojo con esto, porque en el caso de la simetría, ¿qué es lo que nos va a quedar? En este caso vamos a tener B si pertenece a S1 y menos B si pertenece a S2. Entonces vamos a tener A, B0 en base de P2 para todo B perteneciente a S1 y menos B si pertenece a S2, con lo cual nos va a quedar como 0, 0 menos C en base P2 para todo B perteneciente a S2. Esa sería la definición. Y luego vamos a aplicar lo mismo en el caso de, pero para otros vectores. Por ejemplo, en este caso vamos a tener para los polinomios de grado 2, igual que antes, vamos a tener S1, que es un subespacio que está generado en este caso por, fíjense, 1 más X
y 1 más x al cuadrado, y luego S2, que es esta dirección, x más 2x al cuadrado. Bueno, vamos a repetir el mismo concepto. Tenemos la base canónica de los polinomios de grado 2, que va a estar generada por 1, x y x al cuadrado. Entonces, en esa base vamos a tener, fíjense, 1 más x, que es el 1, 1, 0, porque no tenemos término cuadrático, y en esta otra tenemos 1, 1, 1. Todo esto en base canónica, ¿no? Y para ese 2 nos va a estar generado por el 0, 1, 2. Fíjense que este es exactamente igual al caso que vimos antes que habíamos visto con respecto a al caso B que hicimos al principio. Es exactamente igual. Entonces, en este caso, cuando hacemos la sumatoria, me confundí, esto sería la simetría de S1 y S2, vamos a tener B, acuérdense, en este caso, nuestra base B va a estar generada por el 1, 1, 0, el 1, 1, 1, y luego en este caso el 0, 1, 2. El orden acá es indistinto, si puede ser A, B, no hay problema. Un vector en base B nos va a quedar como A, B y C, donde A, B y C son los coeficientes con los cuales hay que multiplicar cada uno de estos vectores en particular. Entonces, en este caso nos va a quedar como AB0 para todo vector que pertenezca a C1 y 0, 0 menos C, porque acuérdense que en el caso de la simetría es menos el otro vector, para todo vector perteneciente a S2. Y ya con eso terminaría este caso. La artística de estos videos y del canal en particular está hecha gracias a mi amigo Rodrigo, que también es profe de inglés. Te dejo su contacto para que veas para las clases particulares, muy recomendable. Hola, soy Rodrigo, doy clases de inglés para primaria, para secundaria, para la universidad, para el trabajo, para los viajes y para lo que necesites. Puedes buscarme en los contactos que dejo a continuación. Estamos organizando clases particulares, individuales y grupales para apoyo a las materias parciales y finales, así que abajo dejamos nuestro dato de contacto para si ustedes quieren contactarse y seguir averiguando de la clase lo pueden hacer. Un abrazo grande y muchos éxitos.